Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amados hermanos, en nuestra cultura por lo general se ha honrado a la madre de una manera ostentosa, pomposa y con mucho énfasis. Pero cuando llega el padre, por causa de la cultura que tenemos nosotros, muchas veces el día del padre ha quedado opacado, no ha quedado destacado como debería ser. Por eso tiene un porqué. Venimos de una cultura donde el padre normalmente no ha ocupado su rol de padre, de gobernador, de sacerdote de su casa. Y por causa de nuestra cultura, no una cultura asentada sobre principios y valores, y por haberse olvidado los principios y los valores, es que ha sucedido de que los padres en nuestras sociedades hispanoamericanas, en nuestros países de habla hispana, muchas veces ha sido opacado. Entonces, pero nosotros queremos cambiar esta situación porque creemos, la palabra de Dios nos dice que el padre es el sacerdote del hogar y que debe ser realmente dignificado, honrado como debe ser. Los padres para los hijos deben ser, como acá en esta canción que hemos visto, el ejemplo en todo, porque ellos quieren copiarnos, porque ellos quieren ser como nosotros, y ellos, querido papá, te van a ver como un héroe, como un, vamos a decir, como un modelo, como su mejor amigo. Entonces, ¿qué deben saber los hijos de sus padres? Primero que nada, ¿qué deben saber los padres? Y la primera pregunta obligada, ¿quiénes son las primeras personas que conocemos nosotros? Las primeras personas que conocemos son nuestros padres. Y entonces, si un día nosotros también queremos ser honrados, debemos honrar a nuestros padres, queridos hermanos. ¿Cómo esperaremos el amor y el respeto de otros si nosotros no honramos a nuestros padres? Entonces, quiero decirle algo importante que usted lo agarre en esta noche. La religión que no empieza en su casa, no empieza, simplemente. No hay tal religión, es vana. No existe. Usted puede decir que es cristiano, pero si en su casa su padre o el padre no es honrado, entonces no hay religión que valga. El hogar y la familia es el núcleo de la sociedad, siempre lo he dicho, y ocupa el primer lugar. Y es de carácter primordial, queridos hermanos, que nosotros honremos a nuestros padres. ¿Pero qué? De honrarlos a la manera de Dios. Yo creo que esto es fundamental. Y la manera de Dios nos muestra Éxodo capítulo 22, que jamás debemos dejar de entender este pasaje, que muchas veces lo hemos leído, pero no ha sido entendido, no ha sido practicado. No debemos entonces olvidar también, amados hermanos, que hay un concertado levantamiento en contra de la familia, un concertado, vamos a decir, ataque contra los valores familiares. Y entonces, amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta este mandamiento que tiene que ser levantado en la iglesia. Hay mucha negligencia y nosotros podemos verlo a todo nivel, a través de las películas, a través de la música. Realmente, si nosotros queremos recordarnos en qué tiempo, a través de las películas o a través de los tiempos, verdaderamente se honraban a los padres, ¿sabe dónde tenemos que volver? Tenemos que volver 50 años atrás, cuando acá en Santa Cruz todavía habían familias donde los hijos no salían sin decir: deme su bendición, papi, bendígame. O debemos volver como en la cultura anglosajona, cuando llegaron los peregrinos, las primeras familias que jamás renunciaron a sus principios, que jamás renunciaron, vamos a decir, a todos los valores que ellos tenían, éticos, morales, espirituales, y que anduvieron unidas. La familia siempre, a pesar de las circunstancias. Pero ¿sabe qué? Amados hermanos, realmente hoy es muy triste
ver cómo los valores familiares realmente son menospreciados. No hay, a ver, si yo le hago ese desafío, a ver, recuérdese una película reciente donde se haya dignificado la familia o el valor de lo que debería ser un padre. Usted no se va a recordar. Yo lo que me viene a la mente son 30, 40 años atrás, donde aquellas series, Amo a Lucy, La Casa de la Pradera, La Familia Ingalls, ahí realmente eran películas que rescataban el valor de la familia, el valor del padre, de la madre. Pero hermano, hoy en día no es así y vemos una serie de, vamos a decir, de películas que realmente dan por el suelo, llevan al suelo el rol y el nivel de la familia. Amados hermanos, es triste ver también, por ejemplo, en esa última película que ganó el Oscar, donde vemos una triste escena, porque la pasaron en los trailers de todos los canales internacionales, donde una hija reprende a su padre, lo maltrata, habla mal de él, le dice que es un inadecuado, le dice que es una persona que no se pone a la altura de los cambios de los tiempos, y termina reteándola a la hija al padre. Y la hija, de poco tiempo, se ve que en otra escena un poco más adelante muestran a la hija que casi delante del padre tiene una relación con una persona que recién conoció, deshonrando la figura del padre. Esa es la película que ha ganado el Oscar. No se la recomiendo ni la vea, hermano. Es una basura realmente. Yo quiero decirle que así estamos viviendo. Así está el mundo. Cada día vamos dándonos cuenta de que se ha levantado y se ridiculizan los conceptos de cortesía, se ridiculizan los conceptos de pureza, de respeto, de consideración, de sujeción, de honradez, hermano, de veracidad, de integridad, a través de todos estos programas, la televisión y En Estados Unidos, en la época de los 60, se les dijo a los jóvenes que no deberían confiar en nadie más que tenga 30 años. Imagínense. No deberían confiar. Esta generación es la que actualmente gobierna este país, que tanta influencia ejerce sobre nosotros. En este tiempo, hermano amado, esta semilla de rebelión fue sembrada en esa época. No confíen en sus padres, no obedezcan a sus padres, no honren a sus padres. Esa era la consigna. Empezar al amor libre, la marihuana, it's my life, me voy, y mucho de eso se copió por estos lados también. Hermano, acá el padre, la figura del padre en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ha sido devaluada también, porque el padre no ha ocupado su rol, como decía a un inicio. Y el padre más bien andaba por las calles perdidas de la infidelidad y llegando a su casa teniendo vidas dobles, y por eso esa figura de padre es la que nosotros como iglesia, queridos hermanos, tenemos que cambiar. Y es por eso que en esta iglesia, en nuestra iglesia, Iglesia Cristiana de la Familia, vamos a rescatar el valor de la imagen del padre y vamos a colocarla en el lugar que se merece, porque Él es el representante de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él es el gobernador de una casa. El padre es el sacerdote de una casa, hermano. Y tenemos que entenderlo así, porque usted va a ver las consecuencias. Termino diciendo de estas películas, es que presentan a los niños muchas veces, vea usted las películas modernas, como súper inteligentes, tanto que al lado de sus padres, los padres quedan como tontos, estúpidos, porque no saben manejar un iPod o un iPhone o no tienen una cuenta de Facebook. Hermano, es algo terrible lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado con nosotros como padres, de fiscalizar qué ven nuestros hijos. Estos son, amados hermanos, lo que vemos en todas las películas, los programas que son clasificados y los que son restringidos. Ya se puede imaginar usted cómo es, cómo será. Amados hermanos,
Éxodo 22:11. Por eso es un verso fundamental. Y tenemos que entender que cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, en los 10 mandamientos, empieza con una serie de mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza. Y sigue y continúa hablando de mandamientos que son verticales, del cielo a la tierra. Son mandamientos verticales que tenemos que obedecer. Pero a partir del 5.º mandamiento, donde la palabra de Dios y los 10 mandamientos nos hablan de mandamientos que son horizontales. Son entre nuestro vecino, entre nuestros padres, entre nuestro prójimo. Y ahí dice, yo soy tu Dios, dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Pero a partir del 5.º mandamiento dice claramente, amado hermano, nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Empieza diciendo y después continúa: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pone, hermano? ¿Por qué pone en el primer lugar de todos los mandamientos horizontales? ¿Por qué pone honra a tu padre? ¿Por qué? Porque, amados hermanos, quiero que entienda bien en esta noche de que nuestra sociedad descansa en este mandamiento, en honrar al padre y a la madre, que es el primer mandamiento, además, que tiene promesa. Y Dios nos dice claramente por qué debemos honrarle: para que tus días, ¿qué dice?, sean alargados. Hay una razón importante que nos muestra la palabra, queridos hermanos, para que tus días sean alargados. Una sociedad que puede perdurar cuando los padres reciben o no reciben honra. Yo creo que no puede perdurar. Una sociedad no puede perdurar si los padres no reciben honra. Por eso, antes que Dios dijera no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, dijo honra a padre y a madre. Amados hermanos, ¿cómo Dios dice que debemos dar honor a nuestros padres? Esta es otra pregunta. ¿Cómo Dios nos instruye en la palabra que debemos honrar a nuestros padres? Voy a dejarle 3 pensamientos, 3 puntos importantes para que usted en esta noche los pueda internalizar en su corazón. El primero, a usted joven, a usted que tiene a su padre, obedézcale. Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto agrada a Dios. Diga conmigo, agrada a Dios. Mire usted, está diciendo que esto agrada a Dios, porque hay una primordial diferencia entre el hijo que agrada a Dios y el hijo que no agrada a Dios. Amados hermanos, Moody, que es un hombre, que fue un hombre piadoso, un hombre de los más sabios en nuestro continente, prácticamente es como decir el Billy Graham de esta época. Realmente en los años 60 él dijo algo impresionante. ¿Sabe qué dijo? Él dijo: he cumplido 60 años y una cosa he aprendido, si es que algo he aprendido. ¿Sabe qué dijo? Ningún hombre o mujer que deshonre a sus padres jamás prosperará. Ningún hombre que deshonre a su padre jamás prosperará. Entonces, jovencito, jovencita, hermano, ciertamente Dios te juzgará si es que ustedes dejan de honrar a sus padres. Y Dios considera el deshonrar a los padres como uno de los más viles pecados que la palabra de Dios nos puede nombrar. ¿Cómo? Como uno de los más viles pecados. Yo se lo voy a demostrar. Vamos a ir ahí a la palabra en Romanos capítulo 1. Búsquelo. Hay una lista de pecados descritos ahí
Pero vámonos al verso, antes al verso 28, que dice así: y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces Dios describe ahí en el versículo ya 29, dice: y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Y qué más dice? Desobedientes. ¿A quién? A los padres. Ahí está. Mire al nivel que pone la palabra de Dios: la desobediencia, la deshonra, la rebeldía hacia los padres. Los que practican tales cosas, dice el versículo 30, y aquí ya la remata, fíjese, son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Muchos hijos no han prosperado en su vida, y Dios ha tenido quizás hasta misericordia porque no conocían la palabra. Pero un hijo que conoce la palabra jamás debe deshonrar a sus padres, jamás. Amados hermanos, Dios dice que el que desobedece a sus padres es digno de muerte. Y Dios dice que es una señal también de los últimos tiempos, que cuando se desobedecen a los padres es una señal de los últimos tiempos. Es una señal que la civilización está entrando en decadencia y estamos pronto a llegar a los tiempos que ya la Biblia nos viene anunciando como señales de la apostasía, como señales de la desobediencia de los padres a los hijos. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3. Usted verá que aquí la palabra de Dios describe la época que estamos viviendo de tiempos peligrosos. Y dice así, leamos desde el versículo 1, dice: también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Pero fíjese, después de blasfemos dice: desobedientes a los hijos, desobedientes a los padres. Y ahí, hermanos, entonces nos está dando la pauta de que estamos viviendo en tiempos peligrosos, porque esto lo vemos todos los días: la desobediencia, la deshonra a los padres. Estamos mirando un simple cuadro de una familia normal ahora, un cuadro de una familia normal, entre paréntesis. Amados hermanos, es terrible. Pero por eso es que el desobedecer a los padres es como, yo quiero decirle, es como invitar a que Dios nos juzgue. Cuando un hijo desobedece a su padre es como invitar a Dios a que juzgue su vida. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 2 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amados hermanos, cuando Dios dio los otros mandamientos estaba advirtiendo. Pero cuando nos da este mandamiento nos está anunciando de que va a haber una promesa para que te vaya bien, dice. Nos dio una promesa. Cuando un hijo o una hija pretende obedecer a sus padres, ¿sabe qué es lo que aprende? Aprende carácter. Aprende carácter. Y cuando aprende carácter, empieza a desarrollar un sentido de bienestar que abarca todo su ser. Y ese hijo empieza a ser bendecido en todo.
Ese hijo, por más lejos que está, se le abren las puertas. Ese hijo que honra a su padre, realmente hay algo sobrenatural que Dios hace, porque Dios se goza cuando ve un hijo que es sujeto a su padre. Es ahí cuando Él dijo: mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es lo que dice cuando hay un hijo que se sujeta, como Jesucristo, que fue nuestro modelo, se sujetó para ir a la muerte, y la muerte de cruz, no estimando en ser igual que Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de lo sumo, dice, y tomó la forma de siervo. Y en la forma de siervo se humilló a lo sumo. Amados hermanos, por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor, toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando usted obedece, cuando su hijo obedece, hay algo glorioso que ocurre. Dios lo levanta, Dios lo bendice. Eso es carácter. Viene un bienestar. Por eso es que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, y tal vez ponerle un cartelito ahí en su cuarto: advertencia, el de obedecer a los padres es peligroso. Estoy diciendo no más, pero ¿sabe qué? Es eso. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Que si mis padres me ordenan hacer cosas que no son buenas, tu padre nunca te va a ordenar hacer cosas que no son buenas. Si es un hombre que ha crecido en los principios de la palabra de Dios. Y por ahí si te pide que vos hagas una cosa mala, llevarte a un burdel, porque eso era antes muy común. El padre llevaba, por eso esta sociedad se degradó tanto. Por eso la imagen del padre se degradó tanto. El padre a veces llevaba a su propio hijo primogénito a un burdel para que pierda la virginidad y para que se haga hombre, según su concepto. Cuán equivocado que estábamos. Cuando ese padre lo que tenía que hacer es proteger a su hijo, proteger su virginidad, proteger su pureza, proteger para impartir una bendición de identidad, de destino, sin consecuencia, como muchos quizás hemos tenido por no haber conocido a Dios ni los principios de Dios cuando éramos niños, por ejemplo. Amados hermanos, quiero decirle que Dios está buscando y está levantando una generación de padres que se agarren de la palabra y que ellos enseñen a sus hijos estos principios para que ellos les vaya bien, para que a ellos no caiga juicio sobre ellos, para que ellos sean bendecidos, amados hermanos. Entonces, lo que se siembra se cosecha. A nuestros ancianos, pero además usted debe cuidar de sus padres si son ancianos. Hay muchos padres que son abandonados por sus propios hijos. ¿Será que esto es agradable delante de Dios? No es agradable delante de Dios, amado. Tenemos que cuidar de ellos porque ellos nos cuidaron cuando éramos niños. Los padres ancianos que muchas veces son olvidados por sus hijos y que es porque tienen un corazón endurecido, amado. Dios manda que cuidemos de nuestros padres, que los honremos. Debemos cuidar de ellos a pesar de sus faltas, a pesar de sus caduqueras, a pesar de que ellos realmente sean ideosos, hayan perdido la razón, se vuelven como niños muchas veces. ¿Sabe qué? Pero si nuestros padres, cuando éramos niños, nos bañaban, nos atendían, nos cuidaban, nos comprendían, ¿cómo nosotros no vamos a hacer eso con nuestros padres? Nuestros padres nos bañaban, a lo mejor nosotros tenemos que bañarlos a ellos también. Y es algo hermoso que a Dios le agrada. Amados hermanos, 7 desafíos, con esto termino, para ganarse la confianza. 7 desafíos para los padres de este tiempo. Primero,
Papá, ¿qué debes hacer en este Día del Padre? Un mensaje para vos también, ganarte la confianza de tu hijo. Creo que es uno de los mayores desafíos que un padre tiene, es ganarse la confianza de su hijo. Y eso, hermano, tiene que hacerlo día tras día. Eso se edifica desde que son pequeños. Eso se edifica desde que han empezado a caminar, que ellos puedan abrir su corazón, exponer todas sus dudas, exponer todas sus necesidades. Segundo, proporcionarles calidad y cantidad de tiempo. Trate de lograr realmente el ansiado equilibrio, el trabajo, familia, involucrando a los hijos en las tareas cotidianas, aprovechando cualquier momento para estar juntos. Es importante, hermano. A veces tenemos que sacrificar el descanso, pero que ellos se sientan a su lado, que se sientan apreciados, que se sientan cerca de usted. Amados hermanos, tercero, ayude a desarrollar actividades para el futuro. Actividades de todo tipo, enséñele manualidades, cosas que puedan hacer lo que ellos puedan defenderse, además de lo que ellos dispongan, hayan decidido estudiar, la profesión que hayan decidido, pero desde jóvenes, enséñelos a trabajar en cosas pequeñas, grandes. Es algo importante, ellos van a valorizar mucho eso de usted, amados hermanos, y lo más importante de todo, ser un padre ejemplo en todo. Más vale un buen ejemplo que 1000 consejos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice Efesios capítulo 6, versículo 3. Es determinante, hermano, que nosotros mostremos a nuestros hijos la imagen de Dios en el hogar, que es usted, papá. Usted tiene que mostrarles eso, pero no provocándoles a ira. El padre es la imagen de Dios en el hogar. Eso tiene que usted saberlo, asumirlo. Quinto aspecto, hermano, instruir, y este sí, yo voy a decir, es el más importante de todos los puntos. Instruir a su hijo en los principios eternos de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Desde niño. Instruye al niño en la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted enséñele los valores, enséñele los principios, y usted va a ver de que él va a responder adelante, educándolo con ternura, con paciencia, con firmeza. Pero sabe que nunca tampoco dejando su autoridad de padre. O sea, una cosa es que ellos nos vean como amigos, pero también la autoridad es la autoridad. Usted tiene que sentar muy claro este principio de autoridad, que su padre, que su hijo sepa que usted tiene autoridad, que usted siempre cumple lo que dice, que si usted lo va a amonestar, usted lo va a disciplinar, usted va a cumplir lo que ha dicho. Entonces, eso es importante, mi querido hermano. La autoridad del padre no tendría ningún sentido si usted no lo cumple realmente y usted no la ejerce. Entender e interactuar, el número 6, con la tecnología. Creo que es importante entender que hoy en día los jóvenes también están muy metidos en la tecnología, y usted tiene que ser consciente de eso, porque sus hijos todo le preguntan a Google. Todo le preguntan a Google y no le preguntan al padre. Y entonces vamos a decir papá Google, porque claro, el padre no está ahí para responder muchas de las cosas. Yo quiero decirle que ellos se pueden equivocar, inclusive entrando a Google, a lugares que no tienen una buena respuesta para algo importante. Entonces ahí usted tiene que estar orientando. Diga conmigo, orientando. Un padre intuye. El Espíritu Santo usa a un padre para instruirlo en el buen camino. Entonces, queridos hermanos, váyase con un versículo acá, Deuteronomio capítulo 6. Este es el punto más importante de estas recomendaciones que estoy dejando a los padres. Y dice así la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse, y cuando te levantes también, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas, y de día y de noche, y en el auto, y caminando, y yendo de vacaciones, que tú siempre le hables de los principios de Dios, y tu hijo va a ir creciendo en fe, va a ir creciendo en obediencia, va a sacar de su mente esos chips que hoy en día tienen tantos jóvenes, que es la rebeldía, que es el menosprecio, que es la deshonra a los padres. Hermano, es un tiempo, estamos viviendo tiempos peligrosos, y tu hijo necesita que tú asumas el timonel, que tú asumas el timonel de capitán del barco. Y el padre da la vida por su familia. La palabra de Dios pone, y esto para todos que sepamos acá, hijos, esposas, la palabra del Señor dice en Efesios, claramente nos dice, Efesios capítulo 5 nos dice que Dios colocó al hombre como cabeza del hogar. Entonces Él es la cabeza, no quiere decir que es un dictador, entonces Él quiere decir que es el que tiene la responsabilidad, es la luz larga en una carretera, en un camino con pozo. Él es la luz larga porque sabe a qué destino va a llegar. La esposa es la luz corta que va mirando los baches que hay en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero el padre, el varón, tiene que asumir su papel, como nos dice en Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios porque es importante esta escritura. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a los propios maridos como al Señor. Escuchen, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y así su cuerpo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, y también las casadas lo están a sus maridos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice después? Y se entregó por ella, dio su vida. Varón de Dios, padre, que hoy día te estamos honrando, tú tienes que estar dispuesto a dar la vida por tu casa. Tienes que estar dispuesto a dar la vida por tus hijos. Y entonces esto es importante para nosotros entender. 6, ya dijimos, entender la tecnología es importante. Entonces un padre tiene que reinventarse, recuperar su figura de padre que enseña, que va orientando. 7 y último, establecer límites saludables con los hijos. Esto es importante. Hermano, todo es importante. Cada paso de estos son importantes, pero usted tiene que aprender a establecer límites con sus hijos. Si no, van a ser como un corcel sin riendas que van a salir como esos caballos al trote desbocados y van a tirarse contra una cerca, o como un tsunami que van a venir y arrasar todo. Enséñele 3 cosas, hablando de establecer límites. La enseñanza, después la otra es mandamiento y consecuencias. Entonces, sin estas 3, nosotros no podemos establecer. Primero, usted tiene que enseñarle cuáles son los mandamientos de Dios. La Biblia nos dice, ya uno en Proverbios 6:20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, porque el mandamiento es lámpara, y enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que instruyen. Amados hermanos, mandamiento, enseñanza y consecuencias. Consecuencias, hermanos, que son las disciplinas que tenemos que dar a nuestros hijos cuando amerite el caso, cuando realmente sea necesario. Entonces, no diga que va a disciplinarlos si no lo va a hacer. La disciplina es necesaria, padre, hoy en este día que estás aquí. La disciplina es importante que tu hijo, porque dice, provoca tristeza al comienzo, pero después da fruto apacible en aquellos que son en ella ejercitados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, ha llegado un tiempo donde nosotros
Tenemos que establecer estos principios. Y quiero invitarte, antes de terminar, con una canción que quiero que la guardes en tu corazón. Si tú quieres ser un padre excelente, un padre, y si tú quieres ser un hijo que honra a su padre y que por algún motivo todavía no habías entendido el valor de lo que te estoy diciendo, yo te animo que vengas aquí adelante ahora para que oremos y le pidamos al Señor que el Señor te dé una gracia especial, te dé sabiduría para instruir a tu hijo, a tu casa, te dé gracia, te dé una bendición especial. Vamos a ponernos de pie y quiero invitar a las personas que quieren, a los padres que están acá. Vamos a orar por los padres. Vengan los padres acá adelante. Vamos a bendecirlos. Vamos a bendecirlo y vamos a orar para que Dios esté dándole gracia de una manera especial. Venga pasando mientras cantamos esta canción, que es una canción que quiero que usted la guarde en su corazón, que usted la guarde en su corazón y usted entienda que tu hijo también quiere ser como tú, que usted pueda entender que usted tiene que ser ejemplo para su padre. Vénganse más para acá, por favor, para que